El Vaticano al descubierto. Basado en el libro El Vaticano al descubierto de Ronald Muñoz, publicado en el año 2004 y el cual se encuentra disponible en Amazon. A comienzos del siglo IV, el cristianismo era tan solo una más entre un amplio espectro de sectas y cultos existentes dentro de los límites del Imperio Romano. Un espectro de cultos entre los que destacaban el panteón de deidades grecorromanas, el dios persa Mitra, el Sol Invictus y por supuesto el cristianismo, que para la fecha era algo muy diferente al cristianismo que conocemos en la actualidad. Para ese entonces existía un notable sincretismo entre el mitraísmo, el culto al Sol Invictus y la diversidad de sectas denominadas cristianas, haciendo bastante borrosas las diferencias entre unos y otros cultos. Este sincretismo es totalmente palpable hoy a la luz de la historiografía y los hallazgos arqueológicos. El cristianismo venía de sufrir durante 3 siglos crueles persecuciones por parte de la estructura oficial imperial. Cientos de creyentes cristianos perecieron bajo las más viles formas de represión. Muy pocos hubiesen podido imaginar entonces que la historia de lo que todavía era la secta cristiana estaba por dar un giro de 180 grados y que la misma llegaría pronto a convertirse en algo mucho más cruel y poderoso de aquello a lo que una vez tanto temió. En el año 313, el emperador Constantino se convierte al cristianismo, iniciando en Roma la dinastía de los emperadores católicos. Con su conversión, Constantino obtenía validación divina, por así decirlo, pues venía de derrocar a Magencio, quien según se afirmaba, era descendiente de Zeus. Si Constantino quería legitimarse en el trono, necesitaba un dios que le diera su aprobación, y el dios al que Constantino recurrió fue al dios del cristianismo. Al convertirse al cristianismo y decretarla como religión oficial, Constantino daba origen a la Iglesia Católica Apostólica Romana. La Iglesia se constituyó rápidamente en un segundo poder imperial, dado que garantizaba la gobernabilidad del régimen del emperador. En el año 325, Constantino convoca el Concilio de Nicea, el cual estableció la columna vertebral del cristianismo tal y como lo conocemos en nuestros días. En este concilio, por ejemplo, se decretó la unidad de Jesús con el Padre, elemento inexistente hasta entonces en la diversidad de cultos que para entonces se denominaban cristianos. La naciente Iglesia Católica, apenas consumó su poder imperial, comenzaría a arrojar a la civilización humana a los períodos más grandes de estancamiento y atraso científico, filosófico e intelectual jamás vistos en toda la historia. Entre sus primeras acciones como religión oficial del imperio, se declaró oficialmente la persecución a cualquier culto que no fuese el cristianismo. Miles de personas fueron asesinadas en las provincias y regiones romanas por orden directa de los emperadores católicos. Se quemaron y saquearon templos de todas las religiones no cristianas. Se prohibió toda forma de conversación sobre temas religiosos o filosóficos en la vía pública. Se prohibió la realización de los Juegos Olímpicos por considerarse idolatría. Por primera vez se quemaron bibliotecas. Miles de libros fueron quemados en las plazas públicas. Con el paso de los siglos, el Imperio Romano acabaría por desmembrarse, a lo cual siguió la alianza de la Iglesia con los francos, personificada en sus más renombrados reyes como Clodoveo, Pipino y Carlomagno, que en cada una de sus victorias militares fueron imponiendo el cristianismo como religión a los pueblos conquistados por ellos en Europa. Con el devenir de los años y los cambios consiguientes en la sociedad europea, surgió el feudalismo, y con este, una nueva sociedad europea,
caracterizada por el establecimiento de los estados feudales, con sus sistemas de gobierno monárquicos, que al haber sido conquistados en el pasado o por el Imperio Romano o por los francos, tenían el cristianismo como centro de la cosmovisión del mundo en cada una de sus sociedades. El cristianismo había sido impuesto de manera obligatoria por la vía violenta a los pueblos de Europa. Por ende, el cristianismo regía de hecho todas las áreas de la vida de los pueblos. Y el cristianismo estaba regido de manera única y absoluta por la Iglesia Católica Apostólica Romana, de manera tal que la Iglesia pasó a constituirse en un poder político supranacional. La Iglesia pasó a regir desde la vida civil de las personas, que para colocarle nombre a su bebé o para casarse solo podían hacerlo en una iglesia, hasta las relaciones internacionales entre los distintos reinos de Europa, pues un rey, para que fuese reconocido como tal, tenía que ser coronado por el Papa, representante directo de Dios en la tierra. Esta era la doctrina del derecho divino de los reyes. En el marco de este escenario, las familias de la nobleza europea colmaron con su presencia los colegios cardenalicios, buscando obtener mayores esferas de influencia no solo en las decisiones del Papa, arzobispos y obispos, sino incluso en las mismas elecciones papales, ya que contar con un Papa a favor equivalía prácticamente a tener el mundo en un puño. El papado se estableció como una especie de supramonarquía hereditaria, dependiendo de qué familia de las cortes europeas mantuviese mayor influencia en ese momento. Por ejemplo, los papas Benedicto VII, Benedicto VIII, Benedicto IX, Benedicto X, Juan XI, Juan XII y Juan XVIII pertenecieron todos a la familia de los condes de Tusculum. Los papas León X, León XI, Clemente VII y Pío IV formaban parte de la casa de los Médicis de Florencia, y los papas Alejandro VI y Calixto III provenían de la casa de los Borgia. Otras casas de la nobleza europea, como los Forza, los Bentivoglio, los Visconti o los Orsini, mantuvieron también notable influencia en la cúpula de la Iglesia. Para tener una idea de cómo era el mundo cotidiano de esta élite religiosa y geopolítica que luchaba por el poder, pasemos revista a tan solo algunos de los papas más conocidos de la historia. Pablo III, nombrado sumo pontífice en el año 1534, tuvo relaciones incestuosas con sus hermanas y con su hija. Ejecutó a su yerno Possius Sforza por celos, envenenó a su madre, a una de sus hermanas y a una de sus sobrinas para apoderarse de la herencia familiar. Sin embargo, para Pablo III, el divorcio era un pecado mortal. Excomulgó a Enrique VIII por divorciarse de Catalina de Aragón. Pablo III estableció en Roma el Tribunal del Santo Oficio para eliminar a los protestantes que ya existían para la fecha. Pío V, electo papa en 1566. Antes de ser nombrado papa, fue comisario general de la Inquisición romana, ordenando el asesinato de alrededor de 2000 protestantes al sur de Italia. Sin embargo, era devoto de la Virgen María y rezaba el rosario todos los días. Una vez investido como Santo Padre, conformó un ejército para masacrar a los protestantes hugonotes en Francia en 1571. Convocó a una cruzada para combatir en Lepanto. Esta es una de las batallas navales más grandes de todos los tiempos, en la que miles de personas murieron de lado y lado. Pío VI, nombrado papa en el año 1775, condenó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por ser, según él, contrarios a la religión y a la sociedad. Pío IX, designado sumo pontífice en 1846. Se trataba del conde Juan Bautista María Mastai Ferretti. Decretó el dogma de la infalibilidad papal, condenó la libertad de ciencia, se opuso con sus ejércitos a la unificación de Italia
y obligó a Napoleón III a enviar tropas para evitar la consumación de la misma. León XIII o León XIII, electo sumo pontífice en 1878. Se trataba del conde Joaquín Vicente Pecci. Se opuso denodadamente al establecimiento de la democracia, al liberalismo y al surgimiento de la izquierda. Fue opositor a los derechos humanos. Estaba totalmente en contra de cualquier sistema de gobierno que no estuviera bajo el control del Vaticano. En su encíclica Immortale Dei decretó que la libertad total de pensamiento y el hacer saber sus pensamientos no es un derecho ciudadano, idea que ratificó en su encíclica Sapientiae Christianae de esta forma: es ilegal demandar, defender u otorgar incondicionalmente la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad de religión como si fueran derechos dados por la naturaleza del hombre. En 1899, León XIII ordenó forjar una medalla con su imagen y una frase que textualmente reza: «La nación o reino que no me sirva, perecerá». A partir del siglo XVIII y XIX, la humanidad experimentó un vertiginoso proceso de cambios. El desarrollo de la tecnología, la industrialización, el crecimiento demográfico trajeron consigo el despertar de la conciencia del hombre. De esas mismas multitudes que, a causa del oscurantismo impuesto por la Iglesia Católica, durante siglos vivieron a manera de lúgubres espectros tristemente conformes con su inmutable destino, aprestándose generación tras generación a cumplir las miserables órdenes de la nobleza, colocada allí por designios divinos y ante lo cual poco podía hacerse, comenzó a emerger un sinfín de visionarios, idealistas y pensadores de toda índole, a una escala tan grande que fue verdaderamente imposible para los poderes establecidos controlar esta oleada sin precedentes. La independencia de la América anglosajona, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la independencia de la América Latina y otros tantos sucesos marcan el inicio de un proceso de transformaciones que tan solo 2 o 3 siglos atrás hubiese sido inimaginable. Las consignas: libertad, libertad político-territorial para las naciones oprimidas, libertad ideológica para los pensadores, libertad religiosa y educacional para las masas. A todo eso se suma la lucha por una distribución equitativa de las riquezas. Todas estas transformaciones fueron sin duda un duro golpe para la hegemonía del Papa, considerado hasta entonces como una especie de emperador del mundo. Pero si algo ha de asombrarnos del Vaticano y sus altas jerarquías es la capacidad que han demostrado a través de los siglos para transmutarse, transformarse y adaptarse a los nuevos sistemas. Por supuesto, encontrando siempre un lugar privilegiado en las esferas que controlan el poder establecido, ya no como el poder hegemónico, sino ahora como controlador social, como pacificador de masas, legitimador de gobiernos, siempre encontrando su lugar entre los intereses creados de las élites que gobiernan el mundo. Para comprender un poco más esta idea, conviene pasar revista a algunos de los gobiernos que contaron con la bendición y apoyo del Vaticano ya en el siglo XX. Francisco Franco, apodado por la Iglesia como el caudillo por la gracia de Dios. En 1923, la agitación política y social en España desembocan en el golpe militar liderizado por el general Primo de Rivera. La disolución del Parlamento y los altos niveles de represión encienden la llama del sentimiento republicano. En 1931 el rey es depuesto y el régimen monárquico suprimido, y es instaurada la República. La naciente separación entre el Estado español y la Iglesia Católica genera malestar en el Vaticano. En 1936, tras la victoria del Frente Popular, conformado por los socialistas y comunistas en las elecciones, un grupo de militares, esta vez liderizado por el general Francisco Franco, se rebelan, dando inicio a la Guerra Civil Española. Los republicanos reciben apoyo de la Unión Soviética. Por su parte, los franquistas son apoyados por Mussolini, Hitler y el Vaticano.
sobre la Guerra Civil Española y desde Castel Gandolfo, en 1936, su Santidad Pío XI envió su especial bendición a los que, según dijo, se habían impuesto la difícil y peligrosa tarea de defender y restaurar los derechos y el honor de Dios y de la religión, quienes además, según él, enfrentaban al odio verdaderamente satánico contra Dios y contra la humanidad, es decir, los republicanos. En 1939, la ultraderecha obtiene la victoria, iniciando la dictadura del general Francisco Franco. Pletórico de algarabía, su Santidad Pío XII declaró: España acaba de dar a los profetas del ateísmo materialista de nuestro siglo la prueba más excelsa de que por encima de todo están los valores de la religión y del espíritu. Nuevamente, su Santidad Pío XII, mejor conocido como el Papa de Hitler, alabó lo que, según dijo, eran las pruebas inequívocas que han dado el jefe de Estado y tantos caballeros con la legal protección que han dispensado a los supremos intereses religiosos y sociales. Pese a la eufórica celebración del Sumo Pontífice, la guerra civil había dejado un saldo cercano al 1.000.000 de fallecidos. Benito Mussolini. En el siglo XIX, la unificación de Italia fue un duro golpe para la hegemonía papal, debido a que la jerarquía eclesiástica ocupaba territorios de manera ilegal, como consecuencia de una vulgar falsificación efectuada alrededor del año 750 de nuestra era. El naciente Estado italiano, haciendo uso legítimo de su soberanía, suprimió la existencia del Estado pontificio. A cambio, el rey Víctor Manuel dictó las leyes de garantías, las cuales no solo declaraban sagrada e inviolable la figura papal, sino que además le garantizaban plena libertad para realizar cualquier tipo de negocios sin intervención de las autoridades italianas. También le asignaba a la jerarquía eclesiástica romana una pensión anual de 3.255.555 liras de oro. Sin embargo, para Pío IX, tales compensaciones eran solo migajas. El rey Víctor Manuel fue excomulgado y la Iglesia Católica quedó en pugna permanente contra el gobierno de Italia, a la espera de una solución beneficiosa para el Vaticano. En 1929, el Salvador que tanto aguardaba la jerarquía del Vaticano apareció. Benito Mussolini firmó la firma del Concordato de Letrán, aún vigente, en el cual se creaba dentro de Roma el Estado soberano del Vaticano. Igualmente, se decretaba el catolicismo como religión oficial del Estado italiano. Se designaba la educación religiosa católica como única materia obligatoria en todo el sistema educativo. Se le otorgaba al Vaticano la exoneración de toda clase de impuestos y finalmente se indemnizaba, no sabemos de qué, al Vaticano con 750 millones de liras anuales y 1.000 millones en títulos del Estado. Refiriéndose al dictador fascista Mussolini, su Santidad Pío XI afirmó: el gobierno italiano es el único que no padece de anarquía política, ni de parlamentos, ni de escuelas. Tan útil le resultaba a Mussolini la labor sacerdotal que en una oportunidad declaró: si la religión no existiese habría que inventarla. Pese a que se realizaron arrestos a un buen número de sacerdotes de baja investidura, su Santidad Pío XI jamás se pronunció al respecto. En cambio afirmaba que Mussolini es un hombre particularmente protegido por Dios. En otra oportunidad, el cardenal Mindezzi declaró que Mussolini ha hecho la grandeza de Italia, ha salvado a la patria del marasmo, ha pacificado a la patria con la Iglesia. Las relaciones entre el régimen fascista italiano y la Santa Sede llegaron a ser tan estrechas que en 1935, cuando Mussolini necesitó comprar armamento para ejecutar su sangrienta invasión a Etiopía, lo hizo a una fábrica de armamentos propiedad del Vaticano. Adolfo Hitler. En enero de 1933, Adolfo Hitler ascendió al poder en Alemania. Debido a la concordancia ideológica antijudía y anticomunista, una de sus prioridades era el establecimiento de una alianza estratégica con el Vaticano. A decir verdad, la Iglesia tampoco perdió tiempo en este sentido,
y en julio de ese mismo año el régimen nazi concretó lo que sería su primer pacto estratégico de índole internacional, nada más y nada menos que con el Vaticano. El firmante por la Iglesia Católica fue Eugenio Pacelli, quien poco después sería el Papa Pío XII, mejor conocido como el Papa de Hitler. En 1938 los nazis conquistan Austria por vía de la anexión. La Iglesia austríaca, en lugar de promover algún tipo de resistencia, se dedicó a festejar con liturgias y tedeums para agradecer que Austria hubiese sido salvada del comunismo, decían. En junio de 1941, el Vaticano estallaba en júbilo por el ataque alemán a la Unión Soviética. La Conferencia Episcopal Alemana, reunida en Fulda, bendijo a Hitler y de nuevo le ratificó el apoyo de la Iglesia. El anhelado sueño de la jerarquía eclesiástica romana parecía cristalizarse. En lo sucesivo, la Iglesia movilizaría todos sus esfuerzos diplomáticos en la conformación de un frente anticomunista integrado por todas las potencias occidentales juntas. El apoyo del Vaticano a regímenes dictatoriales durante el siglo XX fue público y recurrente. Además de los ya mencionados, quedan para la historia casos como el régimen pronazi de los Ustašis en Croacia y su líder Ante Pavelić, quien siendo responsable de más de 600.000 fallecidos, fue recibido con honores en el Vaticano por el Papa Pío XII. Se suma la dictadura militar argentina, en la cual la Iglesia Católica participó de forma directa a través del uso de sacerdotes en los interrogatorios y el apoyo rotundo por parte de la jerarquía eclesiástica, incluyendo el propio Papa Juan Pablo II. También está el caso de Venezuela, país en el que la jerarquía eclesiástica apoyó las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez. Y por supuesto, el caso de Pinochet en Chile, bendecido por Juan Pablo II, sin importar la cantidad de muertes acometidas por este sanguinario régimen. Eso ha sido la historia de la Iglesia Católica, una historia de principio a fin llena de lujos, opulencia, muertes, asesinatos, torturas, genocidios, complicidad en favor de los poderes establecidos, legitimación de la pobreza y la miseria y criminalización de las luchas de los pueblos. Si deseas profundizar más en la historia de la Iglesia Católica, sus secretos y sus crímenes cometidos, te invitamos a leer el libro El Vaticano al Descubierto, el cual se encuentra disponible en Amazon y lo puedes descargar desde cualquier lugar del mundo por tan solo $3,99. El enlace lo tienes en la descripción. Fotos exclusivas, documentos históricos, citas textuales de jerarcas católicos, con sus respectivas fuentes, incluyendo las fuentes de las citas que aparecen en este vídeo. Todo un impresionante recorrido a través de todos los momentos históricos de la Iglesia, desde el surgimiento del cristianismo hasta la época contemporánea, hacen del Vaticano al Descubierto la más completa obra sobre la Iglesia Católica escrita en América Latina.